Hola, además de saludarles muy afectuosamente, voy a desarrollar esta segunda clase. Primero intentando hacer un recuento de lo que conversamos o lo que les conversé en la clase anterior sobre la libertad sindical como principio, su definición, su carácter de derecho humano y sus contenidos esenciales, y avanzar en la clase de hoy con el primero de esos contenidos, que es el elemento organizativo, el derecho a constituir organizaciones sin autorización previa en la forma que se estime conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses. A esos fines, para repasar la clase anterior y, digamos, desarrollar este nuevo contenido, me voy a servir de esta presentación que creo que podría facilitar el desarrollo de la materia. Bueno, lo primero que conversé con ustedes en la clase primera era a propósito, era en referencia a esta aproximación de la libertad sindical como un principio. Y les destacaba que esa concepción aparece incluso en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo del año 1919. Como ustedes probablemente sepan, la OIT, la Constitución de la OIT forma parte del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y en su preámbulo justifica la creación de la organización señalando que queda en claro que condiciones de explotación, de inequidad, en cualquier lugar del mundo que generan injusticia y conflicto ponen en peligro la paz mundial, y que por tanto era necesario a nivel global, a nivel universal, mejorar las condiciones de trabajo, y enumera cuáles son los aspectos que considera más relevantes. Y entre esos aspectos incluye el reconocimiento del principio de libertad sindical. ¿Qué significa concebir a la libertad sindical como un principio? Con ello, lo que intento es ensamblar lo que ustedes van a estudiar en el derecho colectivo con la teoría del derecho individual del trabajo que han podido conocer en semestres anteriores. El derecho del trabajo, como ustedes bien saben, es una disciplina cismática de ruptura, de quiebre del ámbito del derecho común, en particular del derecho de los contratos. eh, Rompe entonces con la estructura, con las bases de esa porción del derecho, eh, y gran medida demuele lo que son los dogmas, rechaza, surge como un rechazo a los dogmas del derecho de los contratos. En particular, esos dogmas refieren a la igualdad formal de las partes del contrato de trabajo, la autonomía de la voluntad como fuente primaria de regulación de los términos de interdependencia y, consecuentemente, la abstención del Estado, que debe permitir que sean los actores, que sean los contratantes privados quienes desarrollen, regulen, establezcan los términos de su interdependencia. Esos principios, esos dogmas en la esfera de la relación de trabajo trajeron como consecuencia una profunda e intensa conflictividad, que normalmente la bibliografía especializada refiere como cuestión social, toda vez que el precario poder de negociación de los trabajadores individualmente considerados los sometió a las condiciones impuestas unilateralmente por el empleador, que terminaban afectando gravemente la vida, la salud de los prestadores de servicio. Frente a esta conflictividad, o en reacción a esta conflictividad, que tuvo un cariz
sindical y también ideológico. No es casual que el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels invoque la unión de los trabajadores precisamente para despojar a a los capitalistas de la titularidad de las empresas, establecer una propiedad colectiva de los medios de producción y en términos del manifiesto, eliminar, suprimir la extracción del plusvalor. De tal manera que ese fenómeno de conflictividad intensa, extensa, radicalizada, con componentes ideológicos que apuntaban a negar la propiedad privada y el sistema capitalista y sustituirlo y suplantarlo por un modelo de dictadura del proletariado, por un modelo de control de los trabajadores, pues generó una reacción por parte del ordenamiento jurídico que rompe con esos dogmas radicalmente. El derecho al trabajo nace precisamente por una radical ruptura con los dogmas del derecho común y en particular del derecho de los contratos. Tanto es así que donde el derecho de los contratos alude a igualdad formal, el derecho del trabajo parte de la premisa de la desigualdad material y por tanto se asume el derecho del trabajo como instrumento de igualación material. En segundo lugar, la autonomía de la voluntad de las partes, que es el centro de regulación desde la perspectiva del derecho de los contratos, es colocado en un espacio confinado dentro del perímetro del derecho del trabajo y siempre visto con recelo por virtud del desigual poder de negociación que ostentan arquetípicamente el patrono y el trabajador individual. Y finalmente, la actitud abstencionista del Estado, que dejaba que los actores sociales, a través del ejercicio de la autonomía de la voluntad, fijaran los términos de su relación, de su interdependencia, gira drásticamente y el Estado asume entonces una actitud injerencista, eh, dictando normas de orden público y relajables en tutela de los trabajadores y desarrollando una estructura también que garantice su aplicación, es decir, funciones normativas y funciones policivas, de policía, de garantía de aplicación de las normas dictadas en tutela o en protección del trabajador. Y a su lado, está la opción de libertad sindical, es decir, el derecho de los trabajadores que individualmente se encuentran en una situación de precariedad en su poder de negociación, el derecho decía a organizarse, a estructurarse colectivamente para compensar mediante un sujeto colectivo estas falencias individuales y reequilibrar el poder de negociación frente al empleador. De una manera, digamos, más detallada, lo que esta lámina quiere transmitirles es cómo la libertad sindical y sus contenidos esenciales se inserta dentro del espectro de principios que ustedes con toda certeza estudiaron en semestres anteriores. Eh, Escucharon, estudiaron, debatieron sobre este carácter intuitivo o protector del derecho del trabajo, que explica su nacimiento, que explica su escisión del ámbito del derecho común. Un autor lamentablemente fallecido de origen uruguayo, el maestro Oscar Hermida Uriarte, lo decía en palabras simples: el derecho del trabajo ¿es protector o no es? ¿O no existe? ¿O no es concebible como derecho del trabajo? Pero piensen por un segundo, ese carácter protectorio que se invoca, que se declara, que se proclama en los textos constitucionales y que repiten
los doctrinarios, requiere de ciertas vías de materialización, es decir, cómo se concretiza o materializa este objetivo protectorio o tuitivo del trabajador subordinado o dependiente. Esa materialización, según les presento en esta lámina, tendría dos vías paralelas e interdependientes. De un lado, la injerencia del Estado, como decía antes, el Estado abandona su actitud abstencionista, dejar hacer, dejar pasar, entregar en autonomía de la voluntad la regulación de los términos de interdependencia entre patrón y trabajador, y dicta normas de orden público, por ende irrelajables, destinada básicamente a garantir la integridad física, psíquica y moral del trabajador. A su vez, ofrece, como decía antes, una instancia o unas instancias, unos mecanismos para asegurar que esas normas dictadas en protección del trabajador, de los trabajadores, sean efectivamente aplicadas, sean efectivamente observadas y oportunamente observadas. Y allí se inserta la idea de administración del trabajo, de inspección del trabajo, de un cuerpo especializado y técnico que visite los centros de trabajo, las empresas, para verificar el cumplimiento y prevenir cualquier lesión de los derechos de los trabajadores. Esas normas de orden público, estudiaron ustedes, deben ser interpretadas bajo otros subprincipios, como la irrenunciabilidad, el indubio pro operario, el principio de favorabilidad o lex favorabilis, la aplicación de la condición más favorable, la primacía de la realidad, etc. Yo lo que estoy agregando a esa estructura que ya conocen, que ya manejan, que ya han de alguna manera consolidado, estoy agregando una segunda ruta de materialización o de concreción. Ese principio protectorio también se hace realidad a través de la libertad sindical. El Estado permite, tolera o incluso más, impulsa la libertad sindical. Es decir, el derecho de los propios trabajadores a organizarse de la forma que estime conveniente, sin autorización previa, para la mejor defensa de sus derechos e intereses, a través de la negociación colectiva, la huelga, la participación en la gestión empresarial, el diálogo social, etc. Y por supuesto, también defendiéndose de cualquier agresión, discriminación o acto o conducta que pueda lesionar el libre ejercicio de esta actividad. Por supuesto, y eso lo veremos con calma en su oportunidad, las normas que emanen del ejercicio de la función sindical también van a estar sujetas a los cánones interpretativos a los que antes me referí y que ustedes ya estudiaron. Es decir, esas normas derivadas de la negociación colectiva que se plasman en instrumentos que normalmente se llaman o denominan, que ustedes deben haber escuchado, convenio colectivo, pacto colectivo o acuerdo colectivo, van a ser interpretadas con base en la irrenunciabilidad, el indubio pro operario, la primacía de la realidad, la condición laboral más favorable, etc. De tal manera que con esta imagen inserto la libertad sindical como un principio básico del derecho del trabajo que materializa o concretiza el principio protectorio y que se despliega a través de sus contenidos esenciales, organizativo, funcional y de indemnidad o protección. También señalaba en la clase anterior un asomo de definición de libertad sindical dentro de la órbita de nuestro ordenamiento jurídico. Esto es, dentro de los límites de los artículos 2 y 10 del Convenio 87 de la OIT, que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad en tanto Tratado de Derechos Humanos ratificado por la República, entre otros que desarrollan la libertad sindical, el artículo 95 de la Constitución, que expresamente establece la libertad sindical y es el núcleo esencial de la misma, digamos, dentro de este instrumento, y luego un desarrollo de nivel legislativo
que estaría centrado en el artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, cuya lectura de estos artículos estaría, por supuesto, recomendando para entender cómo se ensambla y de dónde provienen las piezas que esta definición termina articulando. La definición propuesta, términos que aparecen allí reflejados, sería: la libertad sindical constituye un derecho fundamental de trabajadores y empleadores, sin distinción alguna, de constituir sin autorización previa las organizaciones que estimen conveniente, así como el derecho de afiliarse o no a estas para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Llamo la atención sobre algunos aspectos que luego iremos complementando y precisando. Digo, es un derecho fundamental, lo cual está significando que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Por eso la libertad sindical ostenta el carácter de derecho fundamental. Esa fundamentalidad de la libertad sindical, como lo he venido señalando, aparece evidenciado en el artículo 95, explícitamente en el artículo 95 de la Constitución, pero también de manera implícita a través de la inserción en el bloque constitucional del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, vía artículo 23 de la Constitución, es decir, Tratado Internacional de Derechos Humanos ratificado por la República. Por cierto, como veremos luego, no es el único tratado de derechos humanos que regula esta materia. Hay una multiplicidad que luego señalaré resumidamente, solo para, digamos, apalancar esta idea, pero sin duda el más importante, el más relevante, el de mayor desarrollo doctrinario y vigencia, es el convenio 87 OIT. ¿Qué significa que sea un derecho fundamental, como ustedes habrán estudiado en las cátedras? Bien, creo que hubo una interrupción en la grabación, pero intentaré continuar. Lo decía, y creo que allí fue donde se verificó la falla. Estaba refiriendo que sobre los atributos que derivan de el carácter fundamental o la fundamentalidad de la libertad sindical, como ustedes habrán estudiado en la materia referente a derecho constitucional. Lo primero es que la libertad sindical estaría abrazada por el principio de integridad y supremacía que expresa el artículo 7 de nuestra Constitución. Pero además gozaría de operatividad o observancia, aplicación, goce y disfrute, y aplicación preferente, precisamente porque forma parte del bloque constitucional. Al considerársele derecho fundamental, se entiende que de su efectiva garantía se hace depender la cohesión social, a pesar de los disímiles y a veces hasta contradictorios intereses que en la sociedad coexisten. Merecería una tutela jurisdiccional acentuada o reforzada, tanto para invalidar conductas antisindicales, tanto para imponer el cumplimiento de deberes que emanan de la Constitución, y en la aplicación del derecho en general, es decir, en interpretación e integración de todo el derecho con base en los principios que emanan del bloque constitucional. Y finalmente, si son derechos fundamentales, su eventual colisión con otros derechos de igual jerarquía habría de resolverse a través de la ponderación, porque ambos gozan de una misma jerarquía, no hay prevalencias, y
el juzgador buscará o aspirará a abrirle espacios de ejercicio a los distintos derechos en puntual o coyuntural tensión, de tal manera de que pueda hacerse efectivo el proyecto constitucional sin ningún tipo de fractura o sin ningún tipo de restricción. El otro elemento que llama la atención es quiénes son titulares. Bueno, el artículo 95 de la Constitución y el 2 del Convenio 87 aluden a los trabajadores sin ninguna distinción. El Convenio 87 en particular lo amplía a los empleadores. Reitero, nuestra Constitución, artículo 95, lo reconoce solo en cabeza de los trabajadores. El Convenio 87 lo reconoce en cabeza de trabajadores y empleadores. Ahí hay un aporte del Convenio 87 al constitucionalizar el derecho de libertad sindical de titularidad de los empleadores. Pero además se dice sin ninguna distinción. Con lo cual, en principio, todo trabajador y todo empleador debería gozar del derecho de libertad sindical. Esto abre la puerta a algunos debates, los cuales solo quiero asomar en este momento. El primero es el caso de los cuerpos armados. Los trabajadores, los integrantes de cuerpos armados, son grupos que en el caso venezolano se encuentran excluidos del ejercicio de actividad sindical. Esa exclusión es consona con el Convenio 87 porque en su artículo 9, numeral 1, expresamente señala que cada uno de los Estados miembros que ratifique el convenio determinará hasta qué grado este va a ser aplicable para las Fuerzas Armadas, para los cuerpos armados. En el caso venezolano, se optó por su exclusión. En otros sistemas jurídicos, algunas componentes de cuerpos armados gozan de libertad sindical, típicamente los cuerpos policiales, por ejemplo. En el caso venezolano, están excluidos y eso está ratificado en el artículo 5 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El otro tema importante en Venezuela es de rango constitucional. El artículo 256 de la Constitución excluye del derecho de sindicalización e incluso de asociación en general a los magistrados, jueces, fiscales y defensores públicos. Allí se abre un tema de debate sobre la armonía de esta norma, la posible armonización de esta norma con el Convenio 87 que radicalmente establece que todos los trabajadores sin distinción deben gozar de libertad sindical, salvo los cuerpos armados. Con lo cual, como ustedes podrán ver en el cuerpo de criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT que les hice llegar, si revisan en ese instrumento la parte correspondiente a la titularidad del derecho de sindicalización, encontrarán la posición del Comité de Libertad Sindical respecto de jueces, magistrados, fiscales, etcétera, que adelanto, pero aspiro que por favor lo revisen, es absolutamente garantista del derecho de sindicalización. Esto es, el Convenio 87 ampara incluso a magistrados, jueces, fiscales y defensores públicos. De tal manera que, desde esa perspectiva, el artículo 256, como ha sido destacado por el Comité de Libertad Sindical, estaría en colisión con el Convenio 87. Y finalmente está la situación de los funcionarios públicos de alto nivel, esos que encarnan a los órganos del Estado, los que participan en la dirección y formulación de las políticas. Una vez más, el Convenio 87 no los excluye. La tendencia del Comité de Libertad Sindical es a reconocerlos entonces, a ampararlos por el Convenio 87 y a destacar que a lo sumo podrían ser excluidos del derecho a la negociación colectiva y a la huelga, pero no al derecho de sindicalización, con lo cual se podría estar verificando otra tensión o desarmonía entre el Convenio 87 y la legislación venezolana. Finalmente, el Convenio 87, el Comité de Libertad Sindical, interpretando el Convenio 87, ha dicho lo que sí se puede restringir es que estos altos funcionarios se organicen solo entre ellos, es decir, que no pretendan formar parte
de sindicatos o de organizaciones de funcionarios de niveles inferiores. Un poco para evitar que haya una suerte de conflictos de intereses o que mermen la libertad sindical de quienes pueden ser funcionarios sujetos al control de estos altos funcionarios públicos. Termino con la última referencia. Destaco allí que también es parte de la libertad sindical afiliarse o no. Eso es lo que se denominaría la libertad sindical en sentido negativo en su perspectiva individual. Es decir, siendo una libertad, el trabajador tiene derecho a no ejercerla y por tanto a no afiliarse a un sindicato o a desafiliarse. Eso está muy claramente establecido en el artículo 95 de la Constitución. En cambio, el Convenio 87 no trata de este asunto. Por eso es que en la integración, en la armonización de estos componentes para definir la libertad sindical en el ámbito venezolano, destaco que este elemento de libertad sindical individual en sentido negativo proviene directamente del artículo 95 de la Constitución y no del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Allí podrán luego ver con más calma algunos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República, que forman parte del bloque constitucional y que con distintas intensidades y alcance consagran todos ellos la libertad sindical, engrosando, como dije, las normas de rango fundamental o de rango constitucional. Finalmente, advierto que, siendo que la libertad sindical se entiende como un derecho humano, entonces se hace inescindible e interdependiente de los restantes derechos que gozan de esta categoría. Y así lo declaró expresamente la OIT en su resolución del año 1970 sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles, enfatizando que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores se basan en el respeto de las libertades civiles, en particular aquellas consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, el concepto de derecho sindical carecería totalmente de sentido cuando no existen tales libertades civiles. La ejemplificación sería: no puede haber libertad sindical si no se respeta la privacidad de las comunicaciones de los dirigentes sindicales, el derecho de reunión, el derecho de libre tránsito y de comunicación, de libre expresión del pensamiento, etc. De tal manera que se ensambla esta libertad sindical en el espectro de los derechos humanos. Terminaba la clase anterior señalando que la libertad sindical está integrada por tres componentes esenciales, por tanto, inseparables, inescindibles, y también en contacto y en influjo, es decir, interdependientes. Esos tres componentes son el organizativo o estático, el funcional o dinámico, el inmunitario o tuitivo. Decía, el organizativo o estático es el derecho a constituir organizaciones y afiliarse a estas. El funcional refiere a todas las actividades destinadas a la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores e incluye negociación colectiva, diálogo social, huelga, gestión empresarial, etc. Y finalmente el inmunitario tuitivo, que atiende a la tutela, a la garantía de que este derecho va a ser ejercido sin sufrir retaliaciones, discriminaciones o cualquier tipo de perjuicio. Como toda política de protección, debe tener componentes o contenidos de prevención, de reparación en caso de lesiones y de sanciones para generar coacción psíquica que pueda inhibir la reiteración o reedición de estos actos. Para terminar la sesión de hoy, voy a referirme brevísimamente, y la retomaré en la tercera clase, al elemento organizativo, al primer elemento que compone de manera inescindible y esencial a la libertad sindical. Se refiere entonces, como enfatizado, al derecho de constituir organizaciones, de afiliarse a organizaciones.
Llamo la atención que utilizo la expresión organizaciones y no solo sindicatos. Y allí tiene una importancia radical el artículo 10 del convenio 87 de la OIT, que pido por favor revisen, el cual constituye lo que denomino una tautología virtuosa, una petición de principio virtuosa. Como creo haber señalado en la primera clase, es una tautología o una petición de principio porque el concepto que se define aparece expresado en la definición. En el caso particular, el artículo 10 señala que